siguiente manera. Gloria a Dios, ya lo tenemos todos. Amós 9:11. Amén. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y lo levantaré de sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Entonces, mire, hermano amado, aquí habla una profecía en el Antiguo Testamento acerca de lo que Dios iba a hacer en el tiempo futuro. Hechos capítulo 15 vuelve la palabra a retomar esta profecía, y me impacta mucho, hermano amado, que en el capítulo 15 está hablando el apóstol Jacobo en el primer concilio de la iglesia, donde se estaba debatiendo un tema muy interesante acerca de la salvación de los gentiles. Y Jacobo, hermano, toma estas palabras del profeta Amós en el capítulo número 15, en el versículo número 15 del libro de los Hechos. Y me impacta que esta palabra, hermano amado, que bueno, muchos hermanos consideran que es para Israel, a Jacobo, hermano, bajo el impulso, bajo la unción del Espíritu, la aplica a la iglesia. Fíjese qué tremendo. Bajo el impulso del Espíritu lo aplica a la iglesia, al ver que se estaban convirtiendo los gentiles, al ver que estaban convirtiendo los samaritanos, al ver que estaban hablando maravillas de lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Porque mire, de alguna manera la iglesia del principio, la iglesia primitiva, hermano amado, llegó a creer que la salvación solo era para judíos. Llegó a creer que solamente el evangelio era para el pueblo de Dios. Pero se sorprendieron, hermano amado, cuando hombres como Cornelio, cuando los samaritanos, mire, llega un Felipe a Samaria y causan un avivamiento en Samaria, hermano, un avivamiento de tal magnitud que hasta el brujo del pueblo se convirtió, hermano. Hasta Simón el mago se convirtió a Cristo. Lo único que le faltó a Simón fue que lo liberaran, pero que se convirtió. Pero mire, hermano amado, fue tan grande el impacto del evangelio en la gentilidad que vino Pablo y explica las maravillas que Dios ha hecho en los gentiles. Viene Pedro y explica lo que Dios ha dicho en Cornelio, que mire, ni siquiera les dio chance de terminar el sermón, amado hermano, a Pedro en la casa de Cornelio, sino que hablando Pedro, dice que a mitad del sermón, a mitad del mensaje, cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles, hermano, sobre Cornelio, su familia, sus conocidos, y hermano, y los judíos que venían con Pedro, hermano, se sorprendieron y dijeron: ¿cómo? También el don del Espíritu es para los gentiles, también es para ellos. Entonces, hermano, era algo inédito, era algo inusitado lo que estaba ocurriendo en este tiempo. Y entonces Jacobo, bajo la unción del Espíritu, dice: esto es lo que dijeron los profetas. En esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto, mire qué tremendo, después de esto volveré y reedificaré o restauraré el tabernáculo de David que se cayó, que estaba caído, y repararé sus ruinas y lo voy a volver a levantar. Y mire, aquí nos dice algo tremendo. Dice: para que el resto de los hombres busque al Señor. Entonces yo quiero en esta hora, hermano amado, este es un tema largo que vamos a comenzar el día de hoy, pero hermano amado, no lo vamos a agotar hoy, pero vamos a empezar a ver el principio. Queremos hablar de la restauración del tabernáculo de David. ¿Qué significa la restauración del tabernáculo de David? Entonces queremos ir, hermano amado, al primer libro de Samuel para poder entender el principio, por qué hubo necesidad de un culto, hermano amado, que David le levantó. Pero vamos a ir a 1 Samuel para poder entender, hermano amado, el tabernáculo de David. Mire, de entrada le digo, hermano, el tabernáculo de David, hermano, según nos lo revela la palabra, es el culto que le agrada a Dios. Es, hermano, el culto, es la alabanza y la adoración que le es agradable a Dios. Entonces, hermano amado, para esto vamos a retroceder al tiempo. En el primer libro de Samuel vamos a ir al capítulo número 4. Y aquí nos habla, hermano amado, en el contexto de la palabra, nos habla que había en ese tiempo, estaba Israel gobernado por jueces. Fíjese que Dios, hermano amado, primero gobernó por patriarcas y luego gobernó por jueces, hermano amado. Y en este tiempo estaba, hermano amado, gobernado el pueblo de Dios por jueces. Y entonces había un juez que era también sacerdote, llamado Elí. Y dice la Biblia que Dios, hermano, estaba disgustado con el sacerdote Elí. Dios estaba, hermano amado, molesto con el juez, con el sacerdote, porque este hombre no tenía orden en su casa, no había puesto orden en su casa. Entonces sus hijos, hermano, estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios. Sus hijos estaban, hermano amado, blasfemando en contra de Dios, y él no los había estorbado.
Entonces Dios estaba disgustado con el sacerdocio, Dios estaba disgustado con Elí. Y entonces en ese contexto se levantan los filisteos, los acérrimos enemigos del pueblo de Dios, hermano, los filisteos, que era un pueblo belicoso, un pueblo, hermano, beligerante, un pueblo guerrero, hermano, que estaba en el norte de Israel y viene a hacerle guerra a Israel. Israel, hermano, se levanta en batalla y resulta que los filisteos vencen a los israelitas, hermano. Y esto a mí me impacta porque Dios les había dicho a los israelitas que donde quiera que ellos fueran iban a ser vencedores. Si obedecían, si guardaban la palabra, dice: nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Y el Señor les dijo: como estuve con Moisés, también estaré con nosotros, de tal manera que nada les va a poder hacer frente. Por un camino vendrán sobre ti y por 7 tus enemigos tendrán que huir. Entonces tenían tremendas promesas, hermano, de victoria, como nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos tremendas promesas de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Dios a nosotros nos da tremendas promesas de victoria, hermano. Dios no quiere que su pueblo sea derrotado. Dios no quiere que su pueblo sea, hermano amado, abatido. Dios quiere que su pueblo sea victorioso, aún en medio de los problemas, aún en medio de las angustias, de las dificultades. Dios quiere que nosotros seamos vencedores. Pero mire, hermano amado, es necesaria la obediencia. Es necesario, hermano, apegarnos a los principios de Dios. Es necesario, como dice la Escritura, no olvidarnos de la ley de Dios, no olvidarnos de la palabra, hermano amado, porque la palabra es lo más, hermano amado, es lo más valioso que debe ser para usted. Dice la Biblia en Proverbios: compra la verdad y no la vendas. Es decir, la palabra es la verdad. Usted tiene que obtener la verdad y no venderla por nada, no cambiarla por nada. Israel falló en eso, hermano. Entonces no obedecieron la palabra y vienen los enemigos, hermano, y los derrotaron totalmente. Y entonces, hermano, ellos dijeron: ¿por qué nos han derrotado nuestros enemigos? No está el arca de Dios, no está la presencia de Dios con nosotros. Mire, el arca era una sagrada que Dios le había hecho construir, o que Dios le había mandado construir a Moisés, ¿va? Y Moisés construyó el arca, que era una caja de madera de acacia forrada de oro, y tenía una tapa que la Biblia le llama propiciatorio. Y en esa tapa venían querubines, ¿va? Venían querubes que representaban la gloria de Dios. Y esa arca, hermano, representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y entonces, hermano, el pueblo de Israel dijo: no está el arca de Dios con nosotros, traigamos el arca. Traigamos el arca y pongámosla al frente de nuestro ejército y vamos a ver si Dios no nos da la victoria. Pero mire, como Dios, hermano, como ellos no se arreglaron, ellos no se pusieron a pensar, mire, ellos no se pusieron a reparar, bueno, ¿por qué fuimos derrotados? ¿Por qué vino derrota? ¿Qué está pasando? Si Dios nos dio promesas de victoria, si Dios nos dio promesas de bendición, ¿por qué está pasando esto? Ellos no se detuvieron a pensar eso, sino que ellos, hermano, querían victoria fácil. Querían victoria, hermano amado, vaya, rápida. Y mire, hermano amado, para alcanzar victoria tenemos que obedecer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para poder ser vencedor no hay victorias fáciles, hermano. No hay, hermano amado, triunfos, que no cueste nada. No, hermano, va a tener un costo el triunfo, va a tener un costo la victoria, va a tener un costo la bendición. Y el costo, hermano, si se puede llamar así, es obedecer a Dios. Es depender de Dios, es decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres tú de mí? Hermano, Israel no se detuvo a pensar eso, sino que ellos querían victoria rápida. Querían, hermano amado, que Dios lo respaldara, aún a pesar de su desobediencia, aún a pesar de que el sacerdocio estaba mal, aún a pesar de que, hermano amado, estaban haciendo las cosas mal. Ellos querían que Dios estuviera con ellos, pero Dios ya les había dicho que si ellos obedecían, Dios los iba a bendecir. Pero si ellos desobedecían, hermano, iban a venir maldiciones, iban a venir, hermano, derrotas para ellos. Entonces, hermano, ellos no tomaron en cuenta a Dios, no tomaron en cuenta la palabra y trajeron el arca pensando que eso les iba a dar victoria. Y resulta, hermano, que cuando van a la batalla con el arca, ellos, cuando llega el arca, dice que gritaron. Dice el capítulo número, gloria a Dios, el capítulo número 4, dice que cuando, hermano amado, llegó el arca al campamento, hermano, de Israel, entonces dice que el pueblo gritó, dice el versículo 5, hermano, con todas sus fuerzas, con gran júbilo, y hasta la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta que está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de
de Jehová había llegado al campamento. Entonces ellos dijeron: vamos a esforzarnos, porque estos dioses, o sea, ellos no conocían al Dios verdadero, pero ellos decían: estos dioses son poderosos, así es que esforcémonos y seamos hombres para que no sirvamos a los hebreos. Y entonces dice el versículo número 10: pelearon los filisteos contra Israel. Y mire, nuevamente Israel fue vencido. Otra vez, hermano, ya habían sido vencidos una vez, y una segunda vez, otra vez los filisteos, hermano, los vencen. Y ahora, hermano, viene una tragedia, porque, hermano, los filisteos, los enemigos, vencieron a los israelitas, al pueblo de Dios. Y no solo eso, sino que les arrebatan el arca, hermano. Y el arca de Dios se la llevan a Filistea. Mire qué tragedia, hermano. Les quitaron, hermano, la presencia de Dios. Les quitaron, hermano amado, el arca del pacto y se lo llevan a Filistea. Pero mire, resulta que el arca del pacto, dice el capítulo número 5, el arca del pacto fue llevado por los filisteos a su tierra. Y allá dura 7 meses, hermano. 7 meses dura el arca allá. Pero los filisteos no pudieron soportar tener el arca. Porque mire, desde que llegó el arca comenzó a hacer juicio sobre los enemigos. Porque ellos vienen y toman el arca y lo meten en el templo de Dagón, su dios. Era un ídolo que ellos tenían. Y dice la palabra que lo ponen ahí en el templo de su Dios como una ofrenda a Dagón. Y resulta que pasa la noche ahí, hermano. Y cuando llegan, hermano, la gente en la mañana, hermano, resulta que Dagón está postrado delante del arca. El ídolo ese, hermano, estaba postrado. Es decir, esa potestad que gobernaba a los filisteos, hermano, estaba reconociendo que Jehová, el Dios de Israel, es el Dios de los dioses. Dale una ofrenda de palmas al Señor. No hay Dios más grande que nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? No hay Dios más poderoso que el Dios creador de los cielos y la tierra. Porque como dice 1 Corintios, que en la tierra hay muchos que se dicen dioses con D pequeña y señores con S pequeña. Hermano amado, para nosotros solo hay un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios que creó todas las cosas, y un Señor que es Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces mire, hermano, ahí Dagón estaba postrado. Y entonces los sacerdotes de Dagón levantaron el ídolo y lo pusieron otra vez en su lugar. Y pasó otra noche, hermano, y ahora otra vez cuando llegan en la mañana está el Dagón, hermano, postrado otra vez delante del arca, pero esta vez cortada sus manos y sus pies y su cabeza, hecho pedazos, hermano. Solo estaba el tronco, o sea, en la mano de Dios despedazó aquel ídolo, hermano. Lo hizo pedazos. Y entonces, hermano, los sacerdotes, hermano amado, dice que lo unieron, lo volvieron a poner y dijeron: mejor llevémonos el arca de aquí, porque su mano es dura contra nosotros y contra nuestro Dios. No nos deja. Y dice que para esto llenó de tumores la ciudad, hermano. Empezó la gente a tener tumores, por todos, como una plaga que Dios había traído por su irreverencia a Dios. Entonces, hermano, tenemos que ver que la presencia de Dios, hermano, es algo serio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La presencia de Dios, hermano amado, hay que valorarla. La presencia de Dios hay que reverenciarla. La presencia de Dios hay que cuidarla, hermano. Hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque si, hermano amado, hacemos algo que no agrada a Dios, la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor también. Es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios que nos ama, es un Dios que nos procura, es un Dios que es compasivo, que es misericordioso, que es grande en misericordia. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Dice la palabra que Él es compasivo, que Él es, hermano amado, clemente, hermano. Pero también dice la palabra que es fuego que consume, es fuego que purifica, hermano. Entonces dice la escritura que mire, los filisteos no tenían reverencia a la presencia de Dios, y entonces la mano de Dios era dura contra ellos, era de juicio. Entonces de ahí, hermano, de esa ciudad, dice que la primera ciudad en la cual llegó, hermano amado, ahí en Primera de Samuel, está conmigo en el capítulo número 5, dice la palabra, hermano amado, que llevaron el arca a Asdod, y de Asdod, hermano amado, la llevaron a Ecrón. Y cuando llegó, hermano, de ahí la llevaron a Gat. De Asdod la llevaron a Gat. Y de Gat, hermano amado, también pasó lo mismo. Empezó la gente a tener tumores, empezó a venir plaga. Dice en el versículo número 9 del capítulo 5 de 1 Samuel que Dios afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces, hermano, ya llevaba 2 ciudades, Asdod y llevaba Gat. Y entonces dice que enviaron el arca de Dios los filisteos a Ecrón.
Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dijeron: han pasado a nosotros el arca de Jehová, Dios de Israel, para destruirnos, para matarnos. Y entonces, hermano, tuvieron que hacer una reunión los principales de los filisteos y dijeron: ¿qué vamos a hacer con el arca? Porque el arca ya se volvió un problema. El arca donde llega causa temor. El arca donde llega causa plaga, causa juicio. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces dice que los principales se reunieron y pidieron consejo, hermano amado, a sus adivinos, a sus sabios. Y entonces dice, hermano amado, en el capítulo 6, en el versículo 2, todos los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera hemos de volver a enviar a su lugar. Es decir, ellos dijeron: regresémosla, no podemos tenerla aquí, nos causa juicio, vamos a regresarla. Hermano amado, porque era la voluntad de Dios que la presencia de Dios regresara a su pueblo. Era la voluntad de Dios que la presencia de Dios volviera a Israel, hermano. Entonces, hermano, los filisteos dijeron: regresemos el arca. Pero entonces los hermanos sacerdotes de los filisteos, los principales, les dijeron: sí, regrésela, pero no la regresen vacía. Van a ponerle ofrenda, porque al Dios de Israel le gustan las ofrendas. Así es que pónganle ofrendas y páguenle la expiación por sus pecados. Entonces, hermano, dice que hicieron tumores de oro e hicieron ratones de oro, que eran las plagas que Dios había traído a los filisteos, y las pusieron y dijeron: miren, hagan un carro nuevo y pongan, vamos a ver si estas plagas vienen de parte de Dios, y vamos a comprobar de esta manera. Pongamos un carro nuevo y pongamos 2 vaquillas que estén criando, que tengan sus becerros tiernos, y esos becerros los vamos a poner atrás y las vaquillas las vamos a poner en dirección hacia Israel. Y si esta plaga vino de parte de Dios, esta plaga vino porque nosotros fuimos irreverentes, nosotros fuimos temerarios, en cuanto a su presencia, pues las vaquillas se van a ir derecho, ignorando su instinto maternal, se van a ir derecho hacia Israel. Pero si esta plaga vino por casualidad, pues las vaquillas se van a regresar a donde están sus becerros que estaban atrás. Entonces, hermano, hicieron ese experimento. Pusieron el carro nuevo, pusieron el arca en el carro nuevo, pusieron las ofrendas en el carro nuevo y pusieron 2 vaquillas que estaban creando. Los becerros los pusieron atrás y las vaquillas las pusieron en dirección a Israel. Y resulta, su sorpresa fue que ellos estaban viendo qué iba a pasar. Y cuando, hermano, ven que las vaquillas empiezan a caminar, no hacia atrás, como era su instinto maternal, su instinto natural, a donde estaban sus becerros, sino que empiezan a caminar hacia adelante, con dirección al pueblo de Israel. Y dice la Biblia, mire, me impacta mucho, porque dice aquí en el capítulo número 6, hermano amado, en el capítulo 6, dice, hermano amado, gloria a Dios, ahí dice en el 10: y aquellos hombres lo hicieron así, y tomaron 2 vacas que criaban, y uncieron el carro, y encerraron en casa sus becerros. Y entonces dice que pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y en la caja la ofrenda de los ratones y los tumores de oro, que era la ofrenda. Y las vacas empezaron a encaminar por el camino hacia Israel, hacia Bet-Semes, y seguían camino recto andando, y mire, escuche esto, y bramando. Es decir, esas vaquillas, hermano, estaban sabiendo que estaban soltando a sus becerros, estaban dejando atrás sus crías. Pero Dios las tomó, hermano. Dios las tomó a ellas y las usó para llevar el arca hacia Israel nuevamente, hermano. Entonces, hermano amado, a veces por eso, mire, dice la Biblia, irán andando y llorando, porque a veces, hermano amado, Dios nos va, amado, como estas vaquillas, nos va a tomar y nos va a hacer cosas que usted a veces no quiere hacer. O que usted a veces, hermano, no quiere ir a un lugar, pero el Señor te va a decir: ve, porque yo quiero que vayas. Y usted va a ir, hermano, y aunque a veces le duela, aunque a veces, hermano amado, usted se sienta de alguna manera, ¿verdad? Disgusto, incómodo, hermano, por obedecer a Dios, usted lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dijo el Señor a Pedro. Le dijo: Pedro, ahorita estás joven, ahorita estás muchacho, pero mira, va a llegar el tiempo donde vas a estar viejo. Es decir, vas a llegar el tiempo, le está hablando espiritualmente, le está diciendo, vas a llegar el tiempo donde vas a depender totalmente del Espíritu. Usted se da cuenta que una persona, cuando llega a una ancianidad, llega a hacer una vida totalmente dependiente de otros. Es decir, llega un momento donde a uno ya anciano le tienen que dar de comer, donde a uno ya anciano lo tienen que llevar al baño, donde lo tienen que suplir sus necesidades más primordiales, hermano. Entonces, esa es una figura, es un mensaje, o es un ejemplo de la vida espiritual. Es decir, la vida espiritual, la vida, hermano, espiritual plena,
es que usted ya no depende de sus fuerzas. Es que usted ya no depende de usted mismo. Es que usted ya no depende de su naturaleza, de su alma, sino que usted ahora depende solo de Dios. Ahora usted se suelta a las manos de Dios y dice: Señor, yo voy a comer si tú me das de comer. Yo voy a hacer esto si tú me permites. Yo voy a hacer esto porque yo dependo de ti. Hermano, eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Hermano, tú cuando seas viejo, vaya el momento donde otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres ir. Esa es la vida del Espíritu. Es que ya no vas a hacer tu voluntad. Ya no vas a hacer, hermano, lo que antes hacíamos, sino que ahora el Espíritu Santo, ahora el Espíritu de Dios te va a llenar de tal manera que te va, amado hermano, a hacer te va a hacer la voluntad de Dios. Te va a hacer, hermano amado, a que usted haga la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que, hermano, nos habla estas vaquillas. Dios las tomó y las hizo caminar para adelante. Y aunque iban bramando, aunque iban llorando, iban siendo usadas por Dios, porque Dios quería regresar el arca, quería regresar su presencia hacia el pueblo de Israel. Y dice que aquel carro, hermano, nuevo, con aquellas vaquillas llegaron a Bet-Semes. Bet-Semes era el primer pueblo de Israel, era ya la frontera, era la frontera entre Filistea e Israel, y era el primer pueblo ya de Israel. Entonces, hermano, llegó el carro nuevo ahí, y cuando los moradores de Bet-Semes vieron el arca, dice que se alegraron, hermano amado, y dice la Biblia que entonces, hermano amado, ofrecieron holocaustos a Dios. Esas vacas que habían puesto los filisteos las ofrecieron en holocausto a Dios, y el carro lo hicieron leña, hermano, para ofrecer sacrificios a Dios. Y los levitas bajaron el arca, hermano, y la caja que estaba junto a ella, dice el versículo número 15. Y entonces, hermano, los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová Dios aquel día. Y entonces, hermano amado, dice la palabra que ahí quedó el arca. Pero, hermano amado, resulta que los hombres de Bet-Semes, mire, cometen un error. Ellos quieren ver, mire, ellos por curiosidad quisieron ver lo que había dentro del arca, siendo que Dios había prohibido que cualquier gente pudiera, hermano, tener acceso al arca. Ahí solo los levitas, solo gente, hermano amado, preparada por Dios podía tocar, podía, hermano, manipular el arca, nadie más. Entonces el pueblo, hermano, ahí pereció. Dice la palabra ahí, hermano, que Dios, hermano amado, trajo juicio, hermano amado, ahí en el pueblo de Bet-Semes. Dice en el versículo número 19: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque quisieron mirar dentro del arca de Jehová, e hizo morir del pueblo como 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová los había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Mire qué tremendo. Ellos, hermanos, temieron y dijeron: esto está serio. La presencia de Dios no es un juego. La presencia de Dios no es algo que podamos, que podamos pasar por alto, podemos menospreciar. Mire, eso es lo que nos enseñan los moradores de Bet-Semes. Ellos dijeron: esto está serio, esto está color de hormiga. Entonces, vamos, no podemos estar. ¿Quién va a poder estar delante del Dios Santo? Y entonces, hermano, mire qué tremendo. Ellos, hermano, mandaron el arca a otro pueblo. Y dice que mandaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, que era un pueblo cercano. Y mire, de entrada le digo, Kiriat Jearim significa ciudad o pueblo de árboles. Era un pueblo que estaba en un monte. Estaba en un monte lleno de árboles. Ahí estaba ese pueblito. Y entonces vinieron los de Bet-Semes, dijeron: vengan por el arca, porque los filisteos la regresaron, pero nosotros no queremos que el arca esté aquí. Entonces mire, hermano amado, cómo hay gente que, hermano amado, no quiere ajustarse a la presencia de Dios y mejor prefiere rechazar la presencia de Dios. Dice que tremendo. Entonces hay gente que no se quiere ajustar a las demandas de Dios y mejor prefiere menospreciarla, prefiere rechazarla, prefiere decir: mejor yo no quiero nada porque eso exige mucho. Pues mire, hay gente, yo conozco gente que no viene a la iglesia porque dice: no, es que ahí me van a pedir, es que ahí van a pedir que yo cambie, es que ahí me van a pedir que yo haga esto, me van a pedir que yo sirva, me van a pedir que yo deje cosas y yo no las quiero dejar. Pero mire, aquí no le pedimos a nadie nada, aquí es Dios el que tiene que, hermano amado, ponerse, hermano, de acuerdo con usted. Es Dios el que pide, es Dios el que exige, es Dios, hermano, a través de su Espíritu
el que va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nosotros no, es Dios el que va a hacer la obra. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermano amado. Es Dios, es la presencia de Dios, hermano. Nosotros no, va. La iglesia no te quita nada. El que te va a quitar es Dios, va. Dios sí te va a quitar. Dios sí va a tratar contigo. Dios es el que va, amado hermano, a pedir cambios. Es Dios, pero la iglesia no. Usted puede venir, hermano. Mira, la iglesia, hermano amado, uno puede llegar como viene uno del mundo. Hay gente que viene, hermano amado, pues completamente contaminado, completamente manchado por el mundo. Pero mire, cuando llega a la presencia de Dios, Dios lo va a empezar a cambiar. Dios le va a empezar a quitar aquello que no le agrada a Dios. Pero mire, es Dios el que hace la obra. Pero mire, los de Beth-Semes representa gente que, hermano amado, no se quiere ajustar a la presencia y mejor prefiere pasarla por alto. Mejor prefiere, hermano amado, pasársela a otro, decir, mejor tú ve, porque yo no quiero cambiar, porque yo no quiero ajustar mi vida a Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, es tremendo eso. Y todos los de Kiriat Jearim, hermano, tomaron casi una actitud igual. Porque ellos, hermano, tomaron el arca con cuidado, pero en vez de recibirla, hermano, la mandaron a la casa de un hombre llamado Abinadab, que habitaba en un monte, en un collado. O sea, era un lugar, vamos a decir, como una quinta, hermano, allá en lo lejos. Y ahí pusieron el arca. Y Abinadab la cuidaba. Y entonces, mire, hermano, aquí, hermano amado, cierra un ciclo. Aquí cierra una etapa Israel. El arca quedó en Kiriat Jearim. La presencia de Dios quedó olvidada en un monte. Y entonces, mire, hermano amado, vamos ahora sí a dar un salto en la historia. Mire, ahí el arca quedó. Todo el tiempo que el rey Saúl reinó, porque se acabó el tiempo de los jueces, vino el profeta Samuel después de Elí, y Samuel, hermano, juzgó a Israel 20 años. Entonces 20 años duró el arca en Kiriat Jearim. Y luego, hermano, se acabó el periodo de los jueces para el pueblo de Israel, y vino el periodo de los reyes con Saúl. Saúl reinó sobre Israel 40 años, ya van 60 años, y el arca estaba olvidada en Kiriat Jearim. Y entonces tuvo que venir David. Mire, hermano, David fue un hombre que Dios escogió desde que era un jovencito. Y Dios lo escogió porque dice que halló fiel su corazón. Y el corazón de David era conforme al corazón de Dios. David, hermano, Dios lo preparó, fíjese, dice la palabra, detrás de la majada de las ovejas y de la recién paridas. Es decir, a David Dios lo trabajó, Dios lo procesó en el anonimato. Entonces, ese es un principio, hermano, que sigue estando vigente. Dios a sus siervos los va a trabajar, ¿sabe dónde? En el anonimato. O sea, cuando una persona busca mucho los reflectores, cuando una persona busca mucho la gente, que la gente lo vea, lo alabe, esa persona, hermano, está fuera de foco. Esa persona ha perdido el enfoque. Porque Dios trabaja, ¿sabe dónde? En el anonimato. Dios a David lo preparó detrás de la majada de las ovejas. Entonces, hermano, todos vamos a tener ese proceso. Dios nos va a preparar en el anonimato. Nadie nos va a tomar en cuenta. Quizá, mire, David fue menospreciado. David ni sus hermanos lo querían. Ni sus hermanos. Mire, eso viene a representar, hermano amado, gente que está en la iglesia y que a veces los hermanos se sientan aquí y los hermanos se sientan en otra parte. Lo evitan, le sacan la vuelta, no lo saludan. Entonces va a haber gente así, pero si esa persona es fiel, si ese hermano permanece, persevera, hermano amado, gloria al Señor. El Señor va a hacer una obra en él, hermano amado, y lo va a hacer un dulce cantor. ¿Cuántos dicen? Porque David, hermano, llegó a ser el dulce cantor de Israel. Dale una ofrenda de palmas al Señor. David llegó a ser un adorador, un hermano, un hombre que alababa a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Pero ¿dónde trabajó al dulce cantor de Israel? En el anonimato. Sus hermanos no lo querían, sus hermanos no lo menospreciaban, pero tuvo Dios que levantar a ese hombre llamado David, siendo un jovencito, hermano. Dios lo empezó a preparar, le empezó a inspirar, hermano, a alabar a Dios. Él allá, dice la Biblia que David era un pastor de ovejas, ¿va? Y él, hermano, estaba haciendo trabajo de siervo, porque como que él era menospreciado no solo por sus hermanos, sino hasta por su padre. Mire, cuando el profeta Samuel llegó, porque Dios le dijo: ve a la casa de Isaí, porque uno de sus hijos va a ser el rey. Uno de sus hijos va a ser el rey que va a sustituir a Saúl, porque Saúl fue desechado por Dios, por desobediente. Entonces Dios vio en la casa de Isaí, que era el padre de David, que ahí había alguien que Dios estaba preparando, que era mismo David. Y entonces, hermano amado, Isaí le sacó a sus 7 hijos primeros
Mire, Samuel cuando vio el primero, cuando vio a Elías, que era un hombrón, un hombre de guerra, era un hombre fuerte, dijo, este es el rey. Y se equivocó, hermano. Y luego le sacó el otro y dijo, no, este no es. Tampoco Dios le dijo, no, este no es. Y le sacó el tercero y también Dios le dijo, no, este no es. Mire, Samuel, los 7 hijos primeros que le sacó, los 7 pensó que era el rey. O sea, el profeta se equivocó 7 veces. Pero dice entonces, cuando ya le sacó los 7, dijo, no tienes otro, porque ninguno de estos que me sacaste es. Dijo, sí, tengo otro. Le dijo Isaí, tengo otro, pero anda allá en el monte, va. Lo traigo cuidando a las ovejas. Anda haciendo trabajo de esclavos. Y lo que no sabían es que, mire, cuando él iba a cuidar las ovejas, dice la Biblia que ahí, hermano, siendo pastor de ovejas y cuidando ovejas, le salían osos y le salían leones, hermano, a David. Y hermano, Dios lo llevó, mire, a pelear con osos y con leones. Y mire, hermano, qué pastor era David, porque dice, cuando yo miraba que un oso, que un león venía y me arrebataba una oveja, yo le arrebataba la oveja de sus fauces y lo vencía. Hermano, pero ¿bajo qué poder? Hermano, es porque en David estaba el Espíritu de Dios, en David estaba la unción de Dios. Y cuando él sentía esa unción, él, hermano, despedazaba los osos, él despedazaba los leones, hermano, bajo la unción del Espíritu. Por eso cuando llegó, hermano amado, allá al campo de batalla, cuando estaba Israel peleando contra Goliat, hermano, dice la palabra que él dijo, ¿quién es este incircunciso que está retando a los escuadrones del Dios viviente? Hermano, era un gigantón, como de 3 metros de altura, que estaba retando al pueblo de Israel, y nadie le entraba, estaban todos acobardados. Sus hermanos mismos, hermanos, estaban acobardados. El rey, que era más alto de todos, también estaba acobardado. Pero cuando David vio al gigantón, hermano, entonces él dijo, yo voy a ir y voy a pelear con ese gigante, hermano. Y entonces dijo, ¿cómo así? ¿Cómo tú, siendo un jovencito, vas a ir a pelear con él? Dice, sí, porque yo allá, cuando cuidaba las ovejas, yo allá peleaba con osos y leones, sentía la unción de Dios, iba y peleaba y despedazaba y le arrebataba a las ovejas, a los osos y a los leones. Mire qué pastor, ¿cuántos dicen amén? Mire, David ahí tipifica a Cristo nuestro Señor, hermano, porque Cristo, hermano, nunca ha perdido una victoria. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Cristo nunca ha perdido, amado, en una batalla, amén. Él siempre ha sido vencedor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces mire, Cristo, hermano amado, ahí, hermano, David tipifica a Cristo. Y dice la Biblia que él dijo, yo antes, tu siervo, peleaba con osos y leones y sentía el poder que fluía y vencía. Y ese mismo poder que sentía allá es el mismo poder que siento hoy. Así es que este gigante no va a durar ni 5 minutos. Entonces, hermano amado, por eso es que él venció, porque la unción del Espíritu estaba en él. Era un hombre que Dios había levantado para reinar sobre el pueblo de Israel. Pero mire, hermano amado, este hombre, ya que llega al reino, él tiene el sentir de traer el arca del pacto, de traer el arca de Dios. David tiene el sentir de traer el arca de Dios. Y si usted va conmigo ahí, allá en 1 Corintios 3, Primera de Crónicas 13, dice que entonces David, ya que llegó al reino, Saúl fue muerto y David llega al reino. 1 Crónicas 13, va y conquista Jerusalén y la hace a Jerusalén la capital de su reino. Y entonces, hermano, una vez que ya tiene un lugar donde él va a reinar, donde él ya va a poner el trono de su reino, entonces dice en el capítulo 13, en el versículo 1, entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos sus jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová vuestro Dios, enviaremos de todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y mire lo que dice el 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Mire, hermano, David, cuando ya establece su reino y hace firme su reino, él tiene el deseo de traer el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios a Israel.
Y mire, me impacta eso, hermano, porque mire, la intención, el deseo de David era bueno. Que el arca, como le digo, tenía 70 años olvidada de Israel. Y mire, lo tremendo era que, hermano, Israel, hermano, tenía el tabernáculo, el resto del tabernáculo. Usted se recuerda que en Éxodo Dios mandó a Moisés a hacer un tabernáculo que consistía en 3 partes. Tenía atrio, tenía el lugar santo, tenía el lugar santísimo, y el arca estaba en el lugar santísimo. Pero en el lugar santo pues había otros muebles. Estaba el candelero, estaba la mesa de los panes, estaba el altar de perfumes. En el atrio estaba el altar del holocausto, el lavacro de bronce, y el pueblo iba y ofrecía sus ofrendas al tabernáculo de Dios que estaba en Silo. Y me impacta mucho, hermano amado, que en esos 70 años el pueblo de Israel, hermano amado, seguía yendo a adorar, hermano amado, al tabernáculo de Dios en Silo, pero la presencia de Dios, que era el arca del pacto, estaba olvidada en Kiriat Jearim. Entonces eso es algo que yo quiero, hermano amado, recalcar. Es algo que yo quiero, hermano amado, reafirmar, porque esa situación, esa actitud, hermano, se está repitiendo el día de hoy. Entonces, hermano, nosotros tenemos que buscar, hermano, que la presencia de Dios esté con nosotros. Hermano amado, yo quiero decirle, yo he orado a Dios que nosotros como iglesia no seamos un tabernáculo sin arca. Yo quiero, hermano amado, estar en un tabernáculo que tenga arca. Yo quiero estar en un templo, en una iglesia que tenga presencia de Dios, donde se sienta la unción, donde yo sea transformado, sea renovado, sea sanado, sea liberado, hermano, porque donde está Dios, ahí va a haber sanidad. Donde está Dios, ahí va a haber liberación. Donde está Dios, ahí va a haber una transformación, ahí va a haber preparación, ahí va a haber santificación, ahí va a haber, hermano amado, renovación. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Donde está Dios, hermano amado, ahí va a haber milagros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Entonces, hermano amado, tenemos que orar. Y yo le invito, porque usted es parte de la iglesia. Nosotros, hermanos, somos parte de la iglesia. Y hermano, y su oración y mi oración debe ser: Señor, yo no quiero ser un tabernáculo sin arca. Yo no quiero ser, Señor, un tabernáculo sin arca. Israel se conformó 70 años, hermano, de tener solo religiosidad. Entonces hay gente que le gusta la religiosidad, hay gente que le gusta el formalismo, gente que le gusta, hermano amado, solamente cumplir cierto rito, cumplir cierta normativa, hermano, cumplir cierto requerimiento y se acabó. Va. Ellos no les interesaba si el tabernáculo estaba con presencia o no estaba con presencia. Ellos solo querían ir a cumplir su rito, a cumplir sus fiestas, a cumplir sus ayunos. Pero, hermano, no les interesaba la presencia de Dios. Entonces yo quiero en esta hora invitarte, yo quiero llamarte de parte de Dios a que usted, hermano, que usted se interese por la presencia de Dios, que usted tenga este mismo deseo de David. Yo quiero que el arca del pacto venga, no solamente a la iglesia, sino que venga a mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Quiero llevarme, porque mire, hay gente que encierra la presencia de Dios en 4 paredes, pero no. Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar contigo en tu casa. Dios quiere estar contigo en tu matrimonio. Dios quiere estar contigo en tu trabajo, en tu escuela. Ahí, hermano amado, Dios quiere andar contigo. Entonces, hermano, ese es el deseo que tuvo David. Vamos a traer el arca, porque desde los días de Saúl no hemos hecho caso de ella. Entonces, ¿cuántas veces, hermano amado? Mire, la iglesia no hace caso de la presencia de Dios, no se interesa. No, hermano amado, no procura la presencia de Dios. Entonces, hermano amado, esto pasó. El pueblo de Israel estaba adorando en Silo, en un tabernáculo sin arca, y el arca olvidada en Kiriat Jearim. Se tuvo que levantar David. Y mire, el deseo de David era bueno, la intención de David era buena. Hermano amado, tenemos que tener ese deseo que David tenía por la presencia de Dios. Hermano, lo que la Biblia nos enseña es que tenemos que anhelar como David anhelaba. Mire, él decía: Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mire, ese era un hombre que deseaba la presencia de Dios, que decía: Señor, yo no quiero caminar sin ti. Mire, tenemos que orar como oró aquel siervo Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, hermano. Y yo quiero ponerle esa petición en su corazón a usted, decirle al Señor en esta mañana: Señor, si tu presencia no va conmigo, Señor, no me saques de aquí. Yo no me quiero ir de este lugar sin tu presencia. Yo no quiero caminar, yo no quiero salir de aquí sin que tú vayas conmigo. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Porque mire, sin la presencia de Dios no vale nada la vida, hermano. Si uno no tiene a Dios, no vale nada. Hermano amado, no tiene sentido la vida sin la presencia de Dios. Es cuando está la presencia de Dios que tenemos gozo, hermano. Es cuando está la presencia de Dios que tenemos paz. Es cuando está la presencia de Dios que tenemos plenitud, que nos podemos sentir plenos, que nos podemos sentir realizados, hermano. Porque lo que nos hace sentir plenos es la presencia de Dios. Lo que hace que usted vibre de gozo, lo que hace que usted, hermano amado, sienta, hermano amado, en su corazón esos ríos de agua viva que lo llenan, que lo tocan, que lo hacen feliz, hermano. Es la presencia de Dios en nosotros. Porque, hermano, si no tenemos eso, no tenemos vida. Entonces, mire, hermano amado, eso es lo que David deseaba. Yo quiero que la presencia de Dios venga a mí. El deseo era bueno, era genuino. Pero mire, David cometió un error aquí. Porque aunque tenía buen deseo, hermano, de parte de Dios, el deseo Dios se lo había puesto en su corazón. Cometió el error de buscar el consejo de los capitanes. Dice que tomó consejo de los capitanes. Entonces, hermano, tenemos que, hermano amado, saber que tenemos que buscar la presencia de Dios. Pero para tener la presencia de Dios tenemos que buscar el consejo correcto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra. Entonces, porque mire, hoy en día la gente, hermano amado, busca, pregunta y dice, bueno, ¿cómo tenemos un culto bonito? Entonces, hermano, piden consejo y creen que el culto, hermano, bonito, el culto de la presencia de Dios tiene que estar lleno de parafernalias. Y no, hermano. Dios se agrada de lo sencillo, hermano. Dios es un Dios humilde. Por eso dice la Biblia, haya pues en vosotros este mismo sentir. Y hubo también en Cristo Jesús, que se humilló. O sea, el Dios al cual adoramos es un Dios que no es orgulloso, que no es altanero, es un Dios humilde. Y que haya gracia, ¿saben quién? En gente humilde. Dice que Él da gracia ¿a quién? A los humildes. O sea, a Él no le agrada la parafernalia, no le agrada esa búsqueda por que se vea algo excelso. No, hermano, Él se agrada de lo humilde, Él se agrada de lo sencillo. Él se agrada, hermano, de aquellos sencillos de corazón, de aquella gente que le adora como le adoraba la iglesia primitiva, como vivía la iglesia primitiva. Dice que ellos comían el pan con gozo y con sencillez de corazón. Eso es algo que se ha perdido, hermano amado, y que Dios quiere que nosotros recuperemos la humildad, la sencillez, la sensibilidad a su presencia, hermano amado. Que nosotros, hermano amado, no creamos que es lo que rodea, hermano, lo que atrae la presencia, porque hay gente que dice, no, pues hay que poner un ambiente así como medio psicodélico. Hay que poner unas luces, hay que ponerle una alfombra, hay que ponerle esto, unas lucecitas acá para que la gente sienta romanticismo y se meta. No, hermano, eso es, hermano, secundario o terciario, hermano. No, lo ideal es la actitud en la cual venimos, hermano amado. Lo ideal es el corazón que traemos para Dios. Si usted trae un corazón dispuesto, si usted trae un corazón humilde, el Señor te va a llenar de su gracia, de su presencia. Si nos humillamos a Dios, si nos rendimos a Dios, como dice la palabra, si mi pueblo se humillare y buscare en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar los pecados, voy a sanar la tierra y los voy a llenar de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén, hermano amado. Pero mire, hermano, es la actitud de nuestro corazón lo que hace que la presencia de Dios baje. Entonces yo quiero, hermano, tener una actitud correcta y yo le invito a que usted tenga una actitud correcta ante Dios. Entonces dice aquí la palabra que David tuvo un buen deseo, pero pidió un mal consejo. Y el mal consejo, hermano, mire, lo llevó a hacer un intento. Y vamos a ver el intento. Mire, 2 Samuel, vamos a ir a 2 Samuel 6. Aquí ya viene el intento que David hizo. Capítulo número 6. Entonces, fíjese que para esto David ya había oído de la presencia de Dios, pero él deseó traer el arca de Dios, la presencia de Dios a su casa. Deseó traer el arca de Dios hacia él. Y dice en el segundo libro de Samuel, vamos a ir al segundo libro de Samuel, en el capítulo número 6. Entonces dice que David reunió a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá, donde él estaba,
con todo el pueblo que tenía consigo, se reunió todo el pueblo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron, y mire, el arca de Dios estaba en Kiriat Jearim. Y entonces dice el versículo número 3, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Ahí está el primer error, otro error, hermano. Primer error, pidió el consejo de los capitanes en vez de ir a la palabra. En vez de buscar, hermano amado, el culto, la forma correcta de hacerle culto a Dios, buscó el consejo de los capitanes. Mire, la Biblia nos revela cómo Dios se agrada, cómo Dios le agrada el culto. La Biblia revela qué cantos le gustan. La Biblia revela qué alabanza. Mire, fíjese que hemos llegado a tal punto, hermano amado, que a veces el pastor confunde sus gustos con los de Dios. Entonces, hermano, no. Yo tengo mis gustos en la música, pero Dios tiene sus propios gustos en la música, hermano. Entonces no hay que confundir los gustos míos con los de Dios. Dios tiene sus propios gustos. Yo quiero ofrecerle en el culto no lo que a mí me gusta. Yo quiero ofrecerle en el culto lo que a Él le agrada. ¿Cuántos quieren ofrecerle a Dios lo que le agrada, hermano? Lo que le gusta. No lo que a mí me gusta. Por ejemplo, imagínense que a mí me gusta el ranchero, pues me voy a poner aquí a cantar ranchero. Pero eso no es lo que a Dios le agrada. Por ejemplo, a mí me gusta el reggaetón. Hermano, entonces vamos a ofrecerle a Dios reggaetón. No, porque eso no es el gusto de Dios. A mí me gusta el rap, entonces vamos a ofrecerle a Dios rap. No, hermano. Entonces, mire, eso fue lo que David también, ese error cometió David. Pidió el consejo, pero luego dice que él puso el arca en un carro nuevo. Entonces, mire, hermano amado, él imitó el modelo que hicieron los filisteos. Fíjense que los filisteos, para regresar el arca, por eso yo quise comenzar hablándole de cómo los filisteos capturaron el arca y la regresaron, porque los filisteos hicieron lo mismo. Ellos pusieron el arca en un carro nuevo y la regresaron el arca al pueblo de Israel. Y David viene y hace exactamente lo mismo, copia, reproduce lo que los filisteos hicieron y puso el arca de Dios, la presencia de Dios, en un carro nuevo. Entonces eso tiene una aplicación, tiene un mensaje para nosotros. Porque hay, hermano, iglesias, hay ministros, hay ministerios que quieren traer la presencia de Dios siguiendo los modelos del mundo, siguiendo, hermano amado, las cosas del mundo. Vamos al mundo le gusta el reggaetón. Bueno, vamos a usar reggaetón para traer la presencia de Dios. Al mundo le gusta lo colombiano, vamos a usar lo colombiano. Entonces ese es imitar, es querer traer la presencia de Dios en carros nuevos. Entonces, imitando, reproduciendo los modelos del mundo. Los filisteos no tuvieron culpa porque ellos no conocían a Dios. Pero David, hermano, él, mire, ve que sí vino juicio para ese primer intento, porque él sí conocía a Dios. O sea, Dios había dicho desde el Antiguo Testamento, hermano amado, ahí en Números, vaya conmigo al libro de Números, vamos a ver si encontramos esta cita. Números 3:21. Aquí dice la palabra, en Números 3:21, mire, dice Escritura, aquí está el mandamiento de Dios. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice que los coatitas, aquí menciona, hermano amado, las tribus dentro del pueblo de Israel. Y los coatitas, hermano, eran los encargados de, hermano amado, llevar el arca del pacto hacia Israel. Aquí viene en el libro de Números capítulo 3, vienen las funciones, las tareas de los diferentes, hermano amado, de las diferentes tribus de Leví. Entonces dice aquí la palabra en el capítulo 4, dice en el versículo número, gloria a Dios, vamos a ver, gloria al Señor. El oficio de los hijos de Coat, dice en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejón y extenderán encima el paño del todo azul y le pondrán sus varas. Y mire, dice más adelante, gloria a Dios, dice, y extenderán sobre ella el paño de carmesí, dice el 8,
y cubrirán con cubierta los pies de tejones y pondrán sus varas. Dice, y tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios del aceite con que se sirve. Entonces sigue diciendo la lectura, hermano amado, de que cuando ya iban amado hermano, a llevar el arca, esas varas que llevaba a los lados el arca, hermano, eran para que los levitas, los específicamente, cargaran. O sea, el arca no podía ser acarreada, el arca tenía que ser cargada por levitas, por hombros santos. ¿Va? La palabra, mire, cuando la Biblia nos enseña de hombro, habla de responsabilidad. Habla de gente responsable, gente que esté santificada, esté preparada para llevar el arca del pacto. Entonces eso fue lo que David ignoró. Aquí en el capítulo 4 habla de todo lo que los levitas tenían, hermano amado, que hacer. Pero David ignoró esto y siguió el consejo de los capitanes. Y entonces, hermano amado, llevó el arca, quiso llevar el arca. Volvamos ahí a 2 Samuel 6. Dice entonces, hermano, que David llevó o echó el arca en un carro nuevo. Y entonces dice la palabra que la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba del collado, estaba en el collado, estaba en un monte. Y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban el arca de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, dice que Ayo iba delante del arca, dice el versículo número 4. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Fíjese, aquí iban, hermano amado, con el arca. E iban con instrumentos, iban danzando, iban gozándose, pero algo iba mal, hermano. O sea, iban llevando el arca del pacto incorrectamente. Entonces, esto nos debe llevar a una reflexión. Mire, yo he leído este pasaje muchas veces y pienso, hermano amado, que mire, a veces nosotros decimos, es que en la iglesia hay gozo. ¿Va? Y mire, nosotros deberíamos, hermano amado, de cantar. Pero la Biblia dice que no solamente tenemos que cantar con el espíritu, tenemos que cantar con el entendimiento. Entonces nosotros deberíamos de danzar, de alabar a Dios, entendiendo lo que estamos haciendo, entendiendo. Porque aquí iba el pueblo con algarabía, con danza, pero ellos no iban entendiendo, no iban entendiendo que llevaban el arca incorrectamente. Ellos no iban danzando ni cantando con entendimiento. Entonces esto nos debe llevar a la reflexión, hermano, que no en todo lugar donde se danza, donde hay júbilo, quiere decir que se están llevando correctamente las cosas. Entonces, hermano, por eso hay que tener cuidado. Hay gente que se deja llevar por eso, hay gente que se deja llevar por lo externo. Pero nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado a cantar sí con el espíritu, a alabar sí con libertad, a danzar sí, hermano amado, sí, gloria al Señor, a alabar, a glorificar, a usar el júbilo, porque a Dios le agrada el júbilo, hermano. La alabanza, entre más jubilosa, mejor. La alabanza, entre más, hermano, entre más júbilo, entre más alegría tenga, más cerca está del modelo. Pero mire, que no sea solo, hermano, bulla, que no sea solamente ruido, sino que, hermano, entendamos lo que estamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos. Este pueblo iba con júbilo, iban cantando con instrumentos, iban danzando algunos, pero no iban entendiendo que llevaban el arca de Dios incorrectamente. No la llevaban como Dios quería. Entonces Dios quiere, hermano amado, que traigamos su presencia, pero no de la manera que nosotros pensamos, sino de la manera que Él ha ordenado. ¿Cuántos dicen amén? De la manera que Él ha mandado, a través de la palabra, hermano amado. Entonces este pueblo no se puso a reflexionar lo que iba haciendo. Y entonces dice la palabra que cuando iban, ¿verdad? Y llegaron a un lugar que la Biblia le llama la era de Nacón. Cuando llegaron a la era de Nacón, que Nacón significa embestida. Embestida. O sea, hermano amado, fíjese que van a venir momentos en el culto y en la iglesia donde van a venir embestidas, van a venir ataques, van a venir, hermano, problemas, van a venir situaciones difíciles. Fíjese que, hermano amado, a veces uno que ha estado en el culto de hace tiempo, a veces le toca a uno ver situaciones tremendas dentro del culto. Yo le he platicado, hermano amado, un ejemplo, un tiempo que yo estuve ayudando a un pastor en Guadalupe, la colonia Chulavista, y estábamos, hermano amado, a la orilla del río La Silla, y ahí levantaron un tejabán de madera que no tenía ni puertas ni ventanas, no tenía puertas, era un tejabán de lámina de madera,
paredes de madera, hermano, y unas banquitas, algunas eran bloques con tablas y otras eran banquitas hechas, va, así muy rudimentariamente, en botes también, hermano. Y la gente que estaba ahí a la orilla del río, empezamos a invitarla porque era pura gente que venía de otras partes y se habían adueñado ahí de terrenos, y empezaron ahí a hacer obra y empezó a prosperar la obra. Entonces, hermano amado, mire, como no tenía puertas ni ventanas, por ahí le pusieron unas cortinas, y ahí en la entrada pusieron una cortina así gruesa, hermano amado, y pues a veces, mire, se metían los gatos, a veces se metían los perros, a veces, una vez entró un gallo volando, ¿va? Ahí al púlpito, que estaba el pastor predicando, y entró el gallo y se paró el medio púlpito y aleteó y empezó a cacaraquear, ¿va? Entonces, bueno, pues era la situación porque estábamos ahí prácticamente en la intemperie. Pero mire, hermano amado, había una hermana que llegaba ahí al culto, que su esposo no era cristiano, su esposo era un gigantón como 2 metros, un veracruzano que yo no sé por qué, pero siempre traía machete. Y el hombre era inconverso y rebelde y, oiga, tremendo. Y el hombre le prohibía a la hermana que fuera al culto, y la hermana de escondida se venía con sus hijas al culto porque ella tenía sed de la palabra de Dios, hermano. Y un día llegó el hombre a su casa y la hermana estaba en el culto. Nosotros estamos en el culto, hermano amado, ahí haciendo alabanza y todo, adorando a Dios, hermano amado. Y mire, el hombre llegó a la puerta, tenía una cortina ahí, y entonces el hombre gritó desde afuera y le habló a su esposa con palabras hirientes y le dijo: ya sé que estás ahí con tus hermanos, te voy a dar hasta 10 para que salgas. Mire, imagínese en pleno culto y que alguien esté gritando en la puerta diciendo maldiciones, y empezó a decir: te voy a dar hasta 10 para que salgas, y si no sales me voy a meter y enfrente de tus hermanos te voy a sacar de los pelos. No dijo pelos, dijo de otra manera, pero se lo estoy haciendo más suave, ¿va? Entonces, te voy a sacar de los pelos y te voy a arrastrar, papá. Hermano amado, mire, el ambiente del culto se puso bien bonito, hermano. Adentro, ¿cómo se pondría, hermano? Bien tenso todo, hermano. El hombre empezó a contar: 1, 2. Y mire, yo estaba buscando una silla, dije, pues aquí sillazos, va. Y el pastor, yo vi que se abrazó del púlpito, dije, yo creo que lo va a agarrar a pulpitazos al hombre, porque el hombre era un gigante y traía machete, hermano. Y entonces, hermano amado, la cosa se puso bien color de hormiga, y dijimos: aquí vamos a ver de cómo nos toca, porque el hombre se va a meter y aquí vamos a tener que fajarnos con él. Y entonces, hermano amado, 10, cuando contó 10, ahí voy, y que se mete, hermano. En la puerta de la iglesia, de la iglesita, estaba la mamá del pastor, una ancianita chaparrita, la hermana Tomasita, gordita, chaparrita, hermano. Y oiga, yo no sé cómo le hizo, si voló, saltó, no sé. Pero mire, hermano, cuando el hombre entró, la hermanita, yo no sé cómo le hizo, pero lo alcanzó de los pelos al hombre, y por la parte de atrás lo regresó, así, puro Matrix, va, atrás, va. Así, hermano, lo regresó, y en su cara, así todo doblado, con una manita aquí, mire, y con esta mano, así tu manita, pues ya era una ancianita. Le dijo: te sujetas en el nombre de Jesús, hermano. Y el hombre, aquel hombrón, hasta se hizo chiquito, hermano. Se fue escurridito, no dijo nada, se quedó pálido, hermano. Y se fue, así escurrido, hasta el machete se le olvidó ahí adentro. Le dejó el machete ahí y se fue, hermano. Y entonces, mire, cuando ya después le preguntaban: hermano, deja ir a la hermana, le dije: sí, que vaya, mi respeto, ahí hay autoridad, ahí hay poder, gloria, déle una ofrenda de palmas al Señor, amén. Ahí mi respeto, ahí se siente algo tremendo, ¿ah? Entonces, mire, aquí en la iglesia hay autoridad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aquí en la iglesia hay poder. Mire, por eso le digo, van a venir embestidas. Y aquí dice que ellos llegaron a la era de Nacón, la era de la embestida. Llegó el momento, llegó el momento, hermano amado, donde tenían que probar, hermano amado, realmente quiénes eran. Entonces va a llegar el momento en la iglesia, va a llegar el momento en el culto, donde vamos a tener que probar quiénes somos, donde vamos a probar si realmente somos hijos de Dios o somos, hermano amado, pura apariencia. Entonces, hermano amado, yo le invito a que busquemos la realidad, a que busquemos la verdad, a que seamos verdaderos adoradores. Dice la Biblia que Dios busca verdaderos adoradores. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay verdaderos, que sí que hay falsos también.
O hay gente que aparenta también. Entonces, hermano amado, renunciamos a la apariencia, renunciamos al fingimiento, renunciamos al hacer como que hacemos, pero no hacemos, al hacer como que adoramos y no adoramos, al hacer como que nos rendimos, pero no nos rendimos, al hacer como que, hermano amado, estamos adorando, pero no estamos adorando. Porque mire, hermano, en la iglesia hay gente que hace como que hace, pero no está haciendo. O sea, a veces puede uno hacer como que estoy adorando, pero no estoy adorando. Entonces Dios quiere que usted lo que va a hacer, lo haga verdaderamente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Estamos, hermano amado, pisando callos y, hermano, pateando espinillas. A todos, yo también, ¿verdad? Porque Dios quiere que seamos genuinos en todo. Que usted haga las cosas con todo su corazón, ¿verdad? Con todo su corazón. Fíjese que hace años, yo me acuerdo y eso se me quedó bien grabado, hermano. Yo me acuerdo que yo era joven, ¿verdad? Tenía unos 15 años, bueno, todavía soy joven, pero era más joven todavía. Tenía 15 años y entonces, hermano amado, recuerdo que una vez el pastor de la iglesia donde yo me convertí nos llamó a pintar. Y yo dije, pues van a ir un montón de hermanos, porque había muchos hermanos, y yo dije, van a ir muchos hermanos a pintar, yo voy a ir, ¿va? Y pues yo tenía un compromiso después de la pintada, pero dije, voy a ir un ratito a ayudar. Y cuando llegué, no había nadie, solo había un anciano. Estaba pintando él arriba de un bote y estaba pintando. Y entonces yo llegué porque tenía otra vuelta aparte de la pintada. Llegué y dije, hermano, ¿dónde está la pintura? Deme las brochas, yo le voy a ayudar aquí un ratito. Y entonces, hermano amado, agarré la pintura, agarré la brocha y empecé a echar brochazos aquí y allá, pues estaba jovencillo. Y entonces, hermano, echaba un brochazo aquí, otro brochazo allá, pues no sabía ni pintar bien, pero yo pues, lo que quería era ayudar. Pero mire, ahí me llevé la lección de mi vida. Porque el anciano, cuando me vio que echaba brochazos aquí, brochazos allá, se bajó del bote, hermano, y me agarró las manos y me dijo, si vas a hacer algo, hazlo con amor. Hazlo con amor, hazlo con todo tu corazón, porque es para Dios. Hermano, yo me quedé estático, pero ese mensaje me lo guardé en mi corazón y yo se lo doy a usted. Cuando usted haga algo para Dios, hágalo. ¿Con qué? Con amor. Adore con todo su corazón. Sea verdadero, sea genuino, hable a Dios palabras de verdad. Dígale al Señor con sinceridad lo que usted trae en su corazón, porque ese es el culto que le agrada a Dios. Entonces van a haber momentos de embestida, porque llegaron a la era Nacón y aquí llegaron a la hora de la verdad. Y entonces dice que como aquel carro iba estirado por bueyes, empezaron los bueyes a tropezar, porque no eran levitas, porque los levitas no tropiezan, pero los bueyes sí, hermano. Cuando, hermano, un levita, cuando alguien es de parte de Dios, él va a saber qué hacer, él va a saber adorar, él va a saber, hermano, que tiene que alabar, porque es levita, hermano amado, está santificado, está preparado. Pero dice que como no eran levitas, eran bueyes, empezaron a tropezar, hermano, y el arca de Dios empezó a mover. Y entonces Usa, que era uno de los que iban guiando el carro, hermano, extendió la mano hacia el arca porque pensaba que se caía, hermano, y Dios lo hirió, Dios lo mató por aquella temeridad, cayó muerto Usa ahí. Y cuando David, hermano, vio lo que pasaba, vio que Usa cayó como un juicio de Dios, porque Dios, hermano amado, es un Dios, hermano, de orden. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios santo, es un Dios, hermano amado, que, hermano amado, exige, que pide, hermano amado, no solamente, hermano, que le traigamos ofrenda, sino que Él va a analizar, Él va a ver nuestra ofrenda, como probó las ofrendas de Caín y Abel. Usted ve que los dos altares, tanto el altar de Caín como el altar de Abel, eran para Dios, los dos eran para Dios. Pero no se agradó Dios del altar que, hermano, no aceptó Dios el altar que no le agradó. El altar que no le agradó, Dios no lo aceptó. Entonces Dios se reserva el derecho de aceptar el altar que nosotros le traigamos. Dice la Biblia que no vio con agrado el altar de Caín, pero vio con agrado el altar de Abel. ¿Y sabe por qué vio con agrado? Porque ¿qué trajo Abel, hermano? ¿Se acuerda usted qué trajo Abel? Ovejas abiertas. Dice que trajo ovejas y la grosura de ellos. Pero para que se vea la grosura de la oveja, se tiene que abrir, se tiene que inmolar, se tiene que, como un cabrito, a que lo abren, para que se vea la grosura. Entonces, hermano, quiere decir que Abel trajo un altar de sinceridad, es lo que significa. Una oveja abierta, una oveja totalmente expuesta.
Entonces Dios quiere que tú le levantes, que yo le levante un altar de sinceridad, que usted le hable la verdad a Dios. Hablemosle la verdad a Dios. Adorémosle con todo nuestro corazón. Cantémosle con todo nuestro corazón, hermano. Hermano, la iglesia que se va a ir con Cristo es la iglesia que adoró como nadie adoró, hermano. Por eso es la iglesia que va a recibir la alabanza de Proverbios 31. Muchas mujeres, ahí está hablando, hermano, figuradamente, está diciendo, muchas iglesias hicieron el bien, pero tú la sobrepasaste a todas. Tú adoraste como nadie adoró. Tú serviste como nadie sirvió. Tú obedeciste como nadie obedeció. Tú te entregaste como nadie se entregó. Esa es la iglesia que se va a ir. La iglesia que va a ser alabada, que va a ser alabada por Dios. Va a ser halagada porque dice que sus hijos la van a alabar y su esposo también la va a halagar. Y va a decir, muchas mujeres, muchas iglesias hicieron el bien, pero tú la sobrepasas a todas ellas. Entonces, hermano, si queremos llegar a ese nivel, tenemos que adorar como nadie adora. Tenemos que entregar nuestro ser al Señor en la adoración, en la alabanza, en el culto, con todo el corazón. Porque mire, David a través de este juicio comprendió que la presencia de Dios es algo, hermano amado, serio. Es algo que requiere reverencia. Y dice que David entonces temió aquel día se llenó de temor, y dice la palabra que se entristeció David, y dice que llamó el lugar de aquel lugar Pérez Usa, porque ahí pereció Usa. Y David, teniendo temor a Jehová, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom. O sea, ahí se bloqueó el primer intento. Pero mire, esto nos debe llevar, y quiero finalizar, hermano, dejándole esta reflexión. Esta pregunta que hizo David es la misma pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Cómo he de traer a mí la presencia de Dios? ¿Cómo vas a traer la presencia de Dios? A nuestra manera vamos a fallar. Pero si lo buscamos conforme a la manera que Él nos enseña la palabra, si lo adoramos como Él quiere que lo adoremos, ¿cómo dice la Biblia que tenemos que adorar a Dios? Con todo nuestro corazón. Entonces Dios quiere que usted le adore con todo su corazón, hermano. Que cada canto sean pedazos de su alma, que suban a la presencia de Dios, que usted agrade. Esa es la manera de agradar a Dios. La Biblia dice, oh, hombre, Él te ha declarado lo que Él pide de ti. Que tu comunión con Dios no sea solo una apariencia. Que tu comunión con Dios no sea solo un ritualismo. Que tu comunión con Dios no sea solo ir a cumplir. No, que tu comunión con Dios sea algo que te cambie, que sea aquí y sea allá afuera también. Dice, por eso le dijo a través del profeta Miqueas a Israel, yo lo que amo es que tú hagas justicia, que tú ames la misericordia y que tú te humilles ante tu Dios. Entonces a Dios le agrada que adoremos, ¿cómo, hermano? Humillados. Que tú reconozcas que solo es Dios. Y que en este tiempo, hermano, que tenemos para adorar a Dios, usted lo haga, usted se rinda. Porque como hemos dicho, hermano, no es lo mismo orar que rendirse. Una cosa es orar y otra cosa es rendirse. Entonces yo quiero en esta mañana rendirme a Dios. Yo quiero decirle, Señor, yo me rindo mi carga, rindo mi casa, rindo mi hogar, rindo mi familia, rindo todo mi ser, porque yo quiero adorarte. Quiero, Señor, agradarte. Mire, a Israel le dijo, este pueblo, cuando Dios veía cómo Israel venía al culto, Dios decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces, yo no quiero que Dios diga eso de mí, y yo no anhelo que tampoco Dios diga eso de ti. Dios quiere que usted honre, que yo honre con todo nuestro corazón. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermano, y vamos a acercarnos a nuestro Dios. Y yo le pongo estas peticiones en su corazón. Vamos a acercarnos a Dios. Ahí donde usted está, si usted puede doblar sus rodillas, hágalo para el Señor. Vamos a cumplir la palabra porque dice la Biblia, venid, postrémonos y arrodillémonos. Será importante que nos arrodillemos. Si podemos, sí, hermano. Si podemos, sí. Porque es una actitud que a Dios le agrada. Es la actitud de humildad que Dios quiere ver de nuestra vida. Humillarnos ante Dios
No hay otra cosa más linda que rendirnos ante su presencia, que reconocer que solo de Él es el poder y soltarnos en su voluntad, soltarnos en sus brazos y decir: Señor, yo estoy en tus manos, te entrego todo mis. Ahí donde está, hermanos, si usted puede hacerlo, hágalo, doble sus rodillas, ahí donde está. Vamos a doblar nuestro día, vamos a postrarnos ante el Señor. Yo le invito a obedecer la palabra, y la Biblia dice que Dios, hermano, le